Hola, buen día mis hermanos. Hoy continuamos con nuestros estudios bíblicos. Hemos estado dedicados al entendimiento de lo que es el tabernáculo. Y hoy traemos ese estudio porque el tabernáculo explica el plan de redención. Mis hermanos, todo está encerrado en el tabernáculo que Dios mandó a Moisés construir en el desierto, que después se convirtió en el templo de Salomón. Así que vamos a ver cómo el plan de redención está acá explicado. Incluso vas a entender partes de Apocalipsis porque en Apocalipsis se habla del tabernáculo y del templo y de las partes que lo componen. Todo esto tiene un significado muy valioso, así que vamos a avanzar con esta explicación. Vas a ver cómo todo se conecta. Vamos a ver que el tabernáculo estaba compuesto primeramente de los atrios, que era la parte exterior, toda esta parte que rodeaba el tabernáculo interior. Dentro de los atrios estaba el lugar de los sacrificios. Luego vemos como segunda medida el lugar santo, que es donde ingresaban los sacerdotes. Y finalmente el lugar santísimo, que es donde estaba ya la parte más santísima, donde tenía o donde entraba más bien el sumo sacerdote una vez al año. Vamos a verlo de manera lateral. Aquí están los atrios, míralo acá. Luego el lugar santo, aquí entraban los sacerdotes y luego el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año para llevar la sangre de la expiación. En los atrios estaban el altar de sacrificio, aquí se sacrificaban los animales, luego la fuente de bronce, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies para entrar limpios, ceremonialmente hablando, al tabernáculo. No podían ingresar ahí sin lavarse los pies y las manos. Luego en el lugar santo está la mesa de los panes, está la menorá o el candelabro de 7 brazos y estaba el altar del incienso. Y ya en el lugar santísimo, el arca de la alianza donde estaban los 10 mandamientos. Ahora vamos a ver esta misma configuración en el templo de Salomón porque tiene leves variaciones, pero va a decir más o menos las mismas cosas porque esto nos está hablando del modelo de lo que hay arriba en el cielo. Dios le dijo a Moisés, haz esto conforme al modelo, que es el modelo de los cielos. Así que el tabernáculo o el templo nos habla de la configuración del reino de los cielos. Vamos a mirarlo acá. La casa de Dios, templo de Salomón. Vamos a mirar sus partes. Tenemos los atrios, que es toda esta zona exterior. Tenemos el lugar santo. Solo los sacerdotes podían ingresar en el lugar santo y los levitas los asistían. Los sacerdotes hacían parte de la tribu de Leví, pero eran hijos de Aarón, mientras que los levitas son la tribu de Leví. Tenían dos funciones diferentes. Pero acá solo podía ingresar el sumo sacerdote una vez al año para rociar la sangre en el arca de la alianza, en el lugar santísimo. Esta es la tercera parte. Así que el tabernáculo y el templo constan de 3 partes. Vamos a ver las partes de cada una o las subpartes de cada una de esas partes. Vamos a ver que en los atrios tenemos el altar de sacrificio. En él se ofrecían sacrificios de animales como ganado vacuno, carneros, ovejas y palomas. Ahorita vamos a ver cómo se ve esto en lo espiritual, porque como dice la palabra, todo esto era figura de lo que habría de venir. Ahorita vamos a ver la parte espiritual de cada uno de estos detalles del templo. Luego está el mar de bronce, que está la misma fuente de bronce que vimos ahora en el tabernáculo. El mar de bronce estaba sostenido por 12 bueyes y estaba destinado a la purificación de los sacerdotes. Luego tenemos las 2 columnas, Hachín, Boaz, la columna de bronce de 18 codos. Esta columna izquierda, Hachín, representaba el establecimiento del reino de Dios y la monarquía de la casa de David. La de la derecha, Boaz, el poder de Dios en medio del templo y de su pueblo.
Luego tenemos ya en el lugar santo lo que es el candelero, o también llamado menorá, que es el candelabro de 7 brazos. Un símbolo importante de Israel, representa los 7 días de la creación, pero también son los 7 espíritus de Dios. Más adelante vamos a ver la parte espiritual de esto. Luego, la mesa del pan de la proposición, aquí los sacerdotes ofrecían el llamado pan de la proposición, que también es conocido como el pan de la presencia de Dios. Entonces, pan es cada sábado. Luego, vemos acá el altar de incienso. El altar dorado se alzaba en el centro de la sala principal, es decir, del lugar santo, y allí los sacerdotes encendían incienso aromático. Y luego vamos a ver el arca de la alianza en el lugar santísimo, que era separada por un velo. El velo que se rasgó en el templo de Jerusalén cuando Cristo murió, indicando que Él nos abría el paso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. El arca de la alianza era la reliquia más preciada del templo de Salomón, que estaba en el lugar santísimo, albergaba las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos que Moisés recibió de Dios. Desde la destrucción del templo en el año 587 antes de Cristo, el arca se considera perdida. Vamos a ver que en un libro como Macabeos parece que dice que el arca fue escondida por Jeremías, el profeta Jeremías, cuando el templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor, por los babilonios. Entonces, ahora sí, vamos a ver cada una de estas partes espiritualmente lo que significan. Vamos a comenzar con el altar de sacrificio. El altar de sacrificio, aquí lo vemos, por esta grada subían los sacerdotes a ofrecer los sacrificios y eran aquí quemados los holocaustos. Vamos a ver que el altar de sacrificio es el lugar, ya simbólicamente hablando, donde Cristo fue ofrecido en sacrificio. Dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesucristo es nuestro Cordero sacrificado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y él murió dónde? Afuera del templo, en el monte Gólgota. Murió tal cual cumpliendo lo que estaba establecido en el templo. Así que Él es el Cordero que murió acá. Amén. Luego, el mar de bronce. Vamos a ver lo que es el mar de bronce. Este es el mar de bronce. Allí los sacerdotes se lavaban manos y pies para poder ingresar al tabernáculo. No podían ingresar al tabernáculo si no se lavaban las manos y los pies después de hacer los sacrificios, porque podían morir. Morían, de hecho. ¿Por qué? Porque era una purificación ritual. Y aquí podemos ver que esto tiene que ver con los 3 días de oscuridad. Con los 3 días de oscuridad. Los 3 días de oscuridad es esa purificación antes de entrar al tabernáculo de los cielos, antes de ser raptados. Son los 3 días de oscuridad donde nos vamos a purificar. Este es un símbolo de los 3 días de oscuridad. Ahora vamos a ver que hay un mar de cristal, porque se le llama en el tabernáculo, se le llama la fuente de bronce, en el templo de Salomón se le llama el mar de bronce, y este es el mar de cristal que aparece en Apocalipsis. Este es el mar de cristal que aparece en Apocalipsis, y vamos a ver que es como cuando los israelitas pasan por el mar rojo. Todo esto es figura, hermanos. Todo esto es figura. Vamos a verlo acá, el mar de cristal. Vamos a verlo acá. Disculpen, hermanos. El mar de cristal. Mírenlo acá. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Esto fue lo que pasó cuando los israelitas pasaron el mar rojo. Y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Mira,
Esto es a la mitad de la semana 70 cuando entra la cosecha, porque aquí van a entrar al jardín del Edén los que vencen la marca de la bestia, es decir, los que no se rehusan a eso y escapan. No son los mártires al final, porque ahí todavía no es obligatorio, pero se va a estar invitando a la gente a ponerse esa marca. Entonces esta se entra en la mitad de la semana 70, al mar de cristal, que es como el límite entre los cielos y la tierra. Ahora, vamos a ver que el Señor purificó, de hecho, a sus discípulos. Jesús lava a los discípulos, y esto es una figura del mar de bronce o el mar de cristal. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y nosotros, hermanos, nos lavamos los pies. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, que es el agua pura. Y los pies representan los caminos. Estamos lavándonos de los caminos torcidos del mundo para poder ingresar a ese tabernáculo, que es el mar de cristal que está en los cielos. Amén. Así que vamos avanzando. Las columnas de bronce. Las columnas de bronce. Vamos a ver estas columnas de bronce porque miren lo que son. Hachín y Boaz. Hachín, él establecerá estabilidad y firmeza del reino de Dios, establecimiento del reino de David. Y Boaz significa en él está la fuerza, representa la fuerza y solidez de Dios en su pueblo y el templo. Así que vamos a ver dónde se habla de columnas. Apocalipsis 3:12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Columna del templo de mi Dios. Estas columnas eran simbólicas de lo que iba a ser el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. Y tenemos esas dos columnas que son Hachín y Boaz. Aquí se inicia el segundo éxodo con el levantamiento de las dos columnas. Para eso los invito a que vean la profecía de Rick Joyner sobre la iglesia del siglo XXI. Aquí se los dejo en la descripción. Y Hachín y Boaz son esas columnas que se levantan y tienen que ver también, es un símbolo de, como comienza el segundo éxodo, recuerde que habían dos líderes en el segundo éxodo, que eran Josué y Caleb. Estas dos columnas representan también a Josué y Caleb. Y Josué era de la tribu de Efraín y Caleb de la tribu de Judá. Estos son líderes dentro de las dos casas, la casa del norte que es Israel y la casa del sur que es Judá. Efraín es líder de las tribus del norte y Judá es líder de las tribus del sur. Y Dios los vuelve a unir. Ustedes también lo pueden ver en Ezequiel 37, la reunión de la casa del rey de la casa del norte y de la casa de Judá. Se reúnen y son lideradas por Efraín, casa del norte de Israel, y por Judá, casa del sur, que sería Judá, ¿cierto? Entonces Efraín y Judá son los líderes. Estas dos columnas representan a esos dos líderes. Se van a levantar en los 3 días de oscuridad y ahí comienza el segundo éxodo. Entonces, esto es poderoso, mis hermanos. Todo tiene un símbolo de lo que va a venir y sabemos que lo que viene son 3 días de oscuridad y el comienzo del segundo éxodo. Pero lo primero que se levantan son las columnas, para luego comenzar a levantar los muros del templo en ese tiempo del segundo éxodo, que es los 7 años, especialmente la primera mitad de la semana 70. Ahora vamos a ver el candelero, mis hermanos. Vamos a ver que el candelero tiene que ver con las 10 vírgenes, porque en el candelero resulta que los sacerdotes tenían que cuidar que estas lámparas estuvieran permanentemente encendidas. Y si alguien se dormía, llegaba alguien y llegaba como el inspector, creo que era el sumo sacerdote, que venía a verificar, o eran varios inspectores en la noche, venían a verificar que el candelero no se apagara. Y si se apagaba, el que estaba cuidando, si se hallaba dormido, incluso se le echaban brasas calientes
y despertaban. Y esto era como ladrón en la noche. Ahí viene la terminología, ladrón en la noche. Tenían que cuidar que esa lámpara estuviera permanentemente encendidas. Entonces venía como ladrón en la noche el inspector y despertaba al dormido. Y aquí nos habla de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salía a recibirle. Todo esto es figura, hermanos. El candelero, las vírgenes prudentes tienen que mantener su lámpara encendida y provisionarla de aceite para que no se apague. Y el aceite es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, esto es poderoso, mis hermanos. Poderoso. Ahora, la mesa del pan. Miren, la mesa del pan, aquí la vemos. La mesa del pan estaba dentro del lugar santo. Y tiene que ver con 144.000 primicias. Vamos a mirarlo acá. Mesa de los panes de proposición. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Mira, 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y esto será, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Eran 12 tortas. Estas 12 tortas o 12 panes representan a las 12 tribus de Israel. Recuerda que este es el templo, aquí al fondo vemos el lugar santísimo, pero este es el velo que cubría el lugar santísimo, y antes de eso está el templo. Aquí está la configuración del tabernáculo. Y aquí están esos panes. Aquí podían entrar los sacerdotes de las 12 tribus, solo los sacerdotes, y vamos a ver entonces cómo aparece acá 144.000 primicias. Este representa, esta es el marco profético o el cumplimiento profético de esos 12 panes. Las tribus de Israel, 144.000 primicias. Pero los levitas, el cumplimiento profético es en las naciones. Porque tú vas a ver en Apocalipsis 7, del 9 al 16, que el Señor los cubre con el tabernáculo, les extiende el tabernáculo a las naciones. Entonces, estos sacerdotes que entraban acá son las 12, es una figura de las 12 tribus primicias. Pero detrás de ellos vienen los levitas, que es una tribu que representaría al pueblo. Esto es complejo explicarlo porque antes eran representantes de las 12 tribus, pero como pecaron por aquello del becerro, que adoraron el becerro, entonces Dios pone esa representación de las 12 tribus en los levitas. Y ustedes saben que en el segundo éxodo con el pueblo de Israel vinieron muchas naciones. Vino una multitud mezclada que se hicieron parte del pueblo de Israel. Esa es esta multitud. Mírala acá. Entonces, en el cumplimiento profético, Dios va a permitir que en la segunda parte, no en el lugar santísimo, sino en el lugar santo, ingresen tanto las 12 tribus, que son las 144.000 primicias, y luego las 144.000 primicias van a traer a las naciones, la iglesia que quede después de los 3 días de oscuridad y después del rapto de los 144.000, que es el hijo Aarón. Amén. Entonces, esto es poderoso. Es complejo explicarlo, pero para que lo estudies. Podríamos profundizar más en ello, pero estamos enfocados en hablar aquí de todo el tabernáculo. Entonces, esa es la mesa de los panes. Luego, el altar de incienso, vamos a mirarlo acá, el altar de incienso. Aquí el sacerdote venía a quemar el incienso. Y vamos a verlo como el cumplimiento profético en Apocalipsis. Séptimo sello, oraciones de los santos. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esa media hora sería la mitad de la semana 70. O sea que el séptimo sello y las trompetas serían a la mitad de la semana 70, que es cuando las primicias o los 144.000 ingresan a la mujer al desierto, al lugar de sustento que sería el paraíso, el jardín del Edén. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es decir,
Este es el altar. Este es el altar y aquí el cumplimiento de los cielos. Y luego cuando pasa eso, mira lo que viene. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Te das cuenta? Aquí ya comienzan los juicios, mitad de la semana 70, aquí empiezan a sonar las trompetas. A partir de la mitad de la semana 70, cuando ya la mujer ha entrado al desierto, al lugar de sustento donde será protegida de los juicios. ¿Ves cómo todo se conecta? Aquí en el templo está todo el plan de redención, mis hermanos, y aquí vas a entender mucho más Apocalipsis. Luego vemos el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza está en el lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo. Amén. Entonces míralo acá. Esta es la figura del sumo sacerdote que entraba una vez al año a ofrecer expiación por los pecados del pueblo. Ahora, el trono en el cielo. Vamos a ver tanto esto como los elementos que hemos venido hablando anteriormente. El trono en el cielo, Apocalipsis 4, 2 al 8, mira lo que dice. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto, entonces el trono, ¿cuál es la figura del trono? El arca de la alianza. El arca de la alianza es una representación del trono. Por eso ves a los dos querubines, porque el trono está rodeado de querubines. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, cornelina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Mira, esta es figura, el candelero es figura de estos 7 espíritus de Dios, que también son las 7 iglesias. Lo ves en Apocalipsis 1. La revelación del Hijo de Dios que está en medio del candelero. Entonces, el candelero representa las 7 iglesias y al mismo tiempo los 7 espíritus de Dios que están en las 7 iglesias. Por eso no se puede apagar el candelero, ¿cierto? Por eso hay que cuidar que nuestro fuego esté encendido por el Espíritu del Señor. Dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante de cristal, al cristal, ¿ves? Ese es el mar de cristal que la figura es el mar de bronce en el templo o que se llama también fuente de bronce en el tabernáculo, donde tenemos que purificarnos. Es decir, que no solo es recibir a Cristo como Señor y Salvador por la sangre, sino que hay un tiempo de purificación para poder ya ingresar al tabernáculo. Es la última etapa para ingresar al tabernáculo del cielo, la purificación en los 3 días de oscuridad. Dice, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante. Dice más adelante, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, ¿ves cómo se conecta todo el tabernáculo con el templo, con lo que el Señor ha estado haciendo en nosotros, con el cumplimiento final en Apocalipsis? Todo, mis hermanos, es figura, ¿ves? Y aquí ya era cuando el Señor venía, el sumo sacerdote traía la sangre al interior del lugar santísimo. ¿Y qué ocurría ahí? La expiación en el tabernáculo del cielo. Mira, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Dónde esparcía la sangre del sacrificio? Aquí en la expiación, en el lugar de la expiación, en el propiciatorio del arca de la alianza. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor cuando subió al cielo. Llevó la sangre. Y ahí fue el cumplimiento perfecto, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Cómo todo es un cumplimiento y todo está expresado en el tabernáculo, en el templo de Dios, mis hermanos. Así que
Esto es poderoso. Esto es poderoso como Dios revela todo su plan en el tabernáculo y el templo. Ahora, quiero que notes que esto se ve reflejado también en nosotros porque el Señor dice que nosotros somos templo de Dios. Míralo acá, el tabernáculo en nosotros. Eres templo del Dios Altísimo. Somos hechos de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. El lugar más exterior, donde está el altar de sacrificio y la fuente de bronce, es el cuerpo. Ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo acá. Alabanza, adoración, todo eso ya es la parte espiritual. Luego el lugar santo, alma. Ahí está el candelero que ilumina nuestra alma, nuestro ser. Nuestra alma debe estar vivificada, iluminada por el Espíritu de Dios. Altar de incienso, oraciones. Esto es como lo intangible, porque el alma es como la parte intangible. Mesa de los panes, los llamados. Las 12 tribus más la mujer, la iglesia. Y el lugar más santísimo es el Espíritu. Ahí es donde están los mandamientos de Dios. Por eso es que los 144.000 son sellados en su frente, porque ya han ido desde el cuerpo hasta el alma y hasta el espíritu. Han santificado cuerpo, alma y espíritu. Esos son los sellados, los primeros frutos. ¿Te das cuenta? Esto es poderoso. Pero los que cuando ocurran los 3 días de oscuridad no se hallen listos es porque no han llegado al lugar del espíritu. Es decir, no son sellados en ese momento. Esa sería la mujer que se queda, que después va a ser ministrada por los 144.000 para ingresarla al jardín del Edén. Y ahí ya va a ser santificada, son los segundos frutos. Y los terceros frutos son los que se quedan en la gran tribulación, son mártires. Esos están en el nivel del cuerpo. Entonces les toca ofrecerse como sacrificios y son mártires. Y es los que dice Apocalipsis 11, que el atrio será entregado a los gentiles y será hollada la ciudad santa 42 meses. Entonces, hollados, porque en ese momento ya estará el tabernáculo de los seres humanos, la nueva creación en los cielos. 144.000 acá, que ministran luego a la iglesia acá, pero dice que estos ya están en los muros, o sea, ya se levantan los muros, pero queda el atrio exterior que va a ser hollado por los gentiles y aquí son los mártires, que van a ser hollados como uvas, pisoteados, pero van a entrar por muerte, luego a resucitar. Van a ser salvos, pero entrando por muerte. Mientras que estos acá, primero 144.000 primeros frutos, luego aquí la mujer, que entra al desierto que es el paraíso, guardada a la mitad de la semana 70. Los mártires aquí al final. ¿Te das cuenta? Toda la configuración acá. Esas tres partes vas a encontrarlas en muchas formas de la creación. Por ejemplo, la célula también tiene tres partes, que es el núcleo, luego el citoplasma o el lugar intermedio y luego la membrana exterior, que serían los atrios. Vas a ver siempre esas tres partes. Así que todo está revelado en el tabernáculo. Podríamos aquí quedarnos mirando más detalles del tabernáculo, pero creo que aquí ya vas entendiendo cómo el tabernáculo se comienza a levantar después de los 3 días de oscuridad o desde los 3 días de oscuridad con las columnas y luego se levantan los muros, que sería la mujer al entrar al jardín y luego los atrios con los mártires. Esto es poderoso, mis hermanos. Esto es lo que les quería compartir. Voy a dejarles aquí otros videos que tienen que ver con el tabernáculo, el tabernáculo estaba en el paraíso cuando Dios creó a Adán y Eva, pero también está en el arca de Noé, cuando Noé fue guardado. Esto se repite una y otra vez en diversos niveles. Es poderoso, mis hermanos. Esto es lo que les quería explicar sobre el tabernáculo y vamos a seguir compartiendo aún más sobre lo que es este segundo éxodo que comienza con los 3 días de oscuridad, con la transformación de los 144.000, las primicias, el rapto de las primicias, que sería 40 días después, así como Cristo estuvo 40 días en la tierra, fue llevado a los cielos 40 días después, y ahí comienza el segundo éxodo para ser llevada la mujer al jardín de Edén para protegerla. Y los que vengan, que se van a ir uniendo a la mujer. Así que esto
es poderoso, espero que haya sido de mucha bendición, mis hermanos. Mediten en esto, métanse en la escritura, lean Éxodo, lean Levítico, Deuteronomio, el Pentateuco y lean luego Apocalipsis y van a ver cómo todo esto se conecta. Espero que se estén gozando como yo me gozo con esto. Que Dios los bendiga.